Bueno, buenos días. Lo primero es dar las gracias a Edufinet por esta invitación. Yo he tenido la suerte de poder asistir a los 7 congresos anteriores y siempre he salido pues asombrado de la calidad de las ponencias, ¿no? Por tanto, para mí esto es un honor a la vez que una responsabilidad. Cuando recibí la invitación, María del Mar me comentó que podía cambiar o modificar un poco el título de la ponencia, pero me pasó como nos pasa mucho cuando nos ponemos delante de Netflix o de alguna otra plataforma. Empezamos a darle vuelta a ver qué queremos ver y cuando ha pasado media hora nos damos cuenta de que se ha hecho tarde y que nos tenemos que ir a la cama, ¿no? Esto sería un ejemplo de educación financiera o más bien de economía del comportamiento, ¿no? Es el sesgo de exceso de información que se llama, ¿no? Este año el Congreso está titulado al emprendimiento. Esto es, al proceso de crear una empresa, ¿no? Lo cual requiere tener una idea, pero también tener un capital inicial. Empiezo siendo un poco agorero, por desgracia, algunos negocios los podemos empezar pues alquilando un despacho con nuestros medios, un ordenador, pero hay otros que requieren efectivamente ese capital inicial que nos permite iniciar nuestro negocio y luego pues continuar a lo largo del tiempo, ¿no? La idea de negocio no tiene por qué ser algo novedoso cuando hablamos de emprendimiento. La inmensa mayoría de emprendedores y de autónomos lo que hacen es ejercer una profesión sobre la que han desarrollado habilidades, o bien porque quieren ser sus propios jefes, o bien porque no encuentran un trabajo por cuenta ajena que les guste más, ¿no? Por ejemplo, ahora en estos días se está hablando de la inteligencia artificial y los electricistas. La inteligencia artificial no va a sustituir ni a los electricistas ni a los fontaneros. Lo estamos viendo estos días justamente como noticia, ¿no? La siguiente fase después de nacer es la del crecimiento. La tesis de mi ponencia es que para avanzar en un negocio es necesario disponer de algunos conceptos básicos de finanzas y de contabilidad. He estructurado la ponencia de esta forma, ¿no? 4 grandes puntos. La introducción en la que estamos, después veremos algunos conceptos básicos de contabilidad y de finanzas, apoyándonos en la cuenta de resultados y en el balance, veremos lo que es un informe de auditoría y terminaremos con algunos conceptos también igualmente básicos, pero que creo que es mejor verlo al final, una vez que hayamos visto la introducción. Aprovecho para recomendaros, ¿no? Ya que estamos empezando, la guía de Edufinet, que está dentro de Edufinet, ¿no? Precisamente este año el Congreso está dedicado al emprendimiento. En la presentación de esa guía, que los presentes podéis, ¿no? Están dando en la entrada y que está disponible en la web, se habla de que hay muchos recursos para la educación financiera hoy en día, ¿no? Tenemos la Semana de Educación Financiera, por ejemplo, en octubre, pero que se echan falta recursos para empresarios, para emprendedores, ¿no? Se justifica quizás en que se supone que los empresarios y que los emprendedores tienen ya esos conocimientos básicos de finanzas y de contabilidad porque son problemas con los que tienen que ir lidiando día a día y que casi que se les da por supuesto. Sin embargo, hay muchos tipos de empresarios, muchos tipos de empresas y efectivamente se echan falta unos recursos orientados a las empresas, que precisamente por eso este congreso este año me parece especialmente interesante. Mira, antes de venir aquí he estado preguntando a mis amigos que regentan negocios y que les va bien, si saben ellos de contabilidad, si conocen sus números, ¿no? El título de mi ponencia, y por supuesto me han dicho que sí. Yo tengo claro que si les va bien es porque conocen su número y conocen su contabilidad, lo tengo clarísimo. Lo que ya no tengo tan claro es que controlen la contabilidad por partida doble, ¿no? O la contabilidad oficial. Pero estoy seguro de que esa contabilidad oficial ellos interiormente la llevan perfectamente a cabo. Por ejemplo, el concepto de amortización. Ellos no sabrán lo que es el concepto de amortización, pero ellos sí saben desde el principio que tienen que ahorrar para poder ir invirtiendo permanentemente en su negocio para que su negocio sea permanentemente competitivo, esté al día, las máquinas funcionen y que para que eso funcione a partir de ese capital inicial que vimos, pues para que eso funcione tienen que ahorrar e invertir. Eso es el concepto de amortización, ni más ni menos. Pero tú le preguntas y seguro que no lo saben. Igual que si hablas de invertir, el concepto de invertir es justamente lo que estamos hablando. Pero ellos en términos de concepto de contabilidad y de finanzas, pues a lo mejor tampoco saben lo que es invertir. Pero invertir es eso, ir renovando permanentemente tu empresa. A uno de ellos le pregunté cómo llevaba la contabilidad, la conoce y tal, y me enseñó esto, me llevó, estaba en su despacho, esto es un folio A3 con sus rotuladores de colores hechos a mano, mes a mes, los indicadores básicos. A ver quién le dice a mi amigo
que eso no es contabilidad. Pues claro que es contabilidad y la lleva perfectamente bien, ¿no? Después este amigo se levantaba a las 5 o las 6 de la mañana cuando éramos jóvenes. Veníamos de la feria, veníamos de Semana Santa, a las 5 o las 6 siempre despierto. Lo sigue haciendo. Y nosotros que éramos jóvenes nos preguntábamos, bueno, y si gana tanto dinero, ¿qué hace madrugando tanto? Realmente no ganaba tanto dinero, realmente necesitaba ahorrar mucho dinero porque se dedicaba a camiones y maquinaria de obra pública y necesitaba amortizar mucho para invertir mucho y previamente ahorrar mucho. Y eso, pues, entre otras cosas, le obligaba y le sigue obligando a levantarse a las 5 o las 6 de la mañana, ¿no? El otro día fui a comprar el pan y en la cola del pan, el encargado o el dueño, que no sé lo que es, en un momento dado a un amigo o con alguien con el que estaba, le relató todo lo que tenía que tener para montar otra cafetería. Número de empleados que tenía, cuánto costaba cada empleado, cuánto costaba cada café que servía, cuánto costaba la luz, cuánto costaba el agua, ¿no? Una contabilidad perfecta y nada, en 2 minutos mientras compraba el pan, ¿no? Me llamó sobre todo la atención cuántos empleados necesito con el coste que tienen para yo prestar un servicio de calidad, que realmente donde voy a comprar el pan está muy bien. Y si este hombre fuera encargado, que no lo sé, sería lo que se llama CEO, director general, y sería un CEO excelente. Si realmente es el propietario, pues lo que estamos hablando es un emprendedor de los de libro, de los que estamos pensando hoy aquí en este congreso. ¿Saben de contabilidad por partida doble? Seguro que no. ¿Lo necesitan? Pues tampoco tienen esa necesidad de conocerla, ¿no? Pero dicho esto, es un error garrafal dejar la contabilidad en manos del asesor. Eso es el que me lleva los papeles. El que te lleva los papeles no es responsable de tus números. Pensemos, por ejemplo, en los impuestos. Cuando hay que presentar un impuesto, el primer consejo de educación financiera que damos a los chavales y que damos a los mayores, el primer consejo es: hay que leer lo que se firma, hay que saber lo que se firma, y si no se entiende hay que preguntar. Tú no puedes dejar tu empresa en manos del que lleva los papeles. Pensemos en temas fiscales. Incluso ahora mismo me estoy acordando, anoche mismo, Imanol Arias, Xavi Alonso han tenido problemas fiscales importantes. Y ellos dicen, no, eso era mi asesor, pero al final los que podían ir a la cárcel han sido ellos, ¿no? No ha sido el asesor. Y después pensemos en el responsable de la empresa, es quien firma. El impuesto de sociedades no deja de ser la traslación de la contabilidad a un impreso fiscal. Eso es el impuesto de sociedades. Y hay que ser muy ingenuo para pensar que podemos engañar a Hacienda. Hacienda controla nuestros ingresos y nuestros gastos, y en el impuesto de sociedades hay que ser inuso para intentar ocultar ingresos, ¿no? ¿A dónde va nuestra contabilidad? Aparte de Hacienda en el impuesto de sociedades, pues, por ejemplo, los bancos. Pues los bancos, antes de concedernos cualquier tipo de financiación, estudian nuestra contabilidad. Y no me negaréis, si eres empresario, eres emprendedor, que vayas a la oficina y el director te haga una pregunta y tú digas que no entiendes, ¿no? Como mínimo queda un poco antiestético, ¿no? Interesante conocer tus números y tu contabilidad cuando tu negocio va bien, ¿no? Por ejemplo, los proveedores seguro que miran nuestra contabilidad antes de vendernos a plazo. Igual que nosotros deberíamos entender la contabilidad y estudiar la contabilidad de nuestros clientes cuando vendemos nosotros a plazo. Luego, la contabilidad tiene muchos usos y la utiliza muchísimas instituciones y viene bien entenderlas, ¿no? Y esto por no hablar de situaciones muy dolorosas como refinanciaciones bancarias donde tiene que incluso intervenir un juez o un concurso de acreedores, y todo porque no puedes atender tus pagos, y no puedes atender tus pagos porque no has prestado atención a tus números, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente una empresa sostenible cuando se mantiene en el tiempo. Pero dicho eso, cuando en el título hablaba aparece el término sostenibilidad, cuando en términos estrictos en finanzas y contabilidad hablamos de finanzas sostenibles, nos estamos refiriendo a los 3 criterios ASG, que son medioambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Que son los criterios de lo que se denomina finanzas sostenibles. Todas las empresas tienen que tener en cuenta esos criterios, ¿no? Sin embargo, el concepto de sostenibilidad pues lo vemos todos los días, lo vemos en discurso protocolario, lo vemos en anuncios de televisión. Nosotros vamos a utilizar este concepto de sostenibilidad, pero como esta coletilla. Realmente hoy no vamos a hablar de finanzas sostenibles, sino que vamos a hablar de finanzas tradicionales, ¿no? Y vamos a hablar de conceptos. Esta finanza sostenible sería la información no financiera, ¿no? Por ser un poco estricto. Nosotros vamos a hablar de información financiera.
De todo esto que vamos a hablar, de lo que estamos hablando, pues todos hablamos diariamente, todos comentamos las ventas de las grandes empresas, incluso cuando hablamos de fútbol, pues hablamos de las ventas, que si lo que cuesta un fichaje, que si las deudas, son conceptos que utilizamos. Vamos a intentar ver estos principales conceptos y nos vamos a apoyar en la cuenta de resultados y en el balance, que son los dos estados financieros más importantes de las empresas, ¿no? Vamos a empezar por la cuenta de resultados, para saber qué contiene lo que se denomina la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es un documento donde tenemos los ingresos de nuestra empresa, los gastos de nuestra empresa y la diferencia va a ser el beneficio de nuestra empresa, el resultado neto. Se espera de una empresa que tenga beneficio a medio y largo plazo. Una empresa que permanentemente esté perdiendo dinero, pues está llamada a desaparecer, y cuando desaparece una empresa, desaparecen los puestos de trabajo, ¿no? La primera línea de la cuenta de resultados, en esta diapositiva que tenemos, a la izquierda está el modelo oficial con todas las líneas que tiene, y a la derecha hay un resumen, ¿no? Lo que está en medio es ya el resumen más básico: ingresos menos gastos igual a beneficios. La primera línea de la cuenta de resultados se llama importe neto de la cifra de negocio. En nuestro lenguaje coloquial son ventas. Cuando vamos a un supermercado, o sin ir a un supermercado, ahora mismo todos pensamos lo que vende un supermercado, ¿de acuerdo? Pero si ese supermercado, por ejemplo, vendiera el local porque se traslada a la calle de enfrente, en el mismo barrio, esas ventas de ese local no es cifra de negocio. Esos son unos ingresos extraordinarios. Eso no está incluido en la primera línea de la cuenta de resultados. Es algo extraordinario, son otros resultados, ¿vale? Si una empresa de fontanería que vende fontanería vende la furgoneta, eso no es venta de la fontanería. Sin embargo, si estamos delante de un concesionario, ese concesionario cuando vende esa furgoneta, cuando vende ese automóvil, eso sí es cifra de negocio. Entonces, cifra de negocio es la venta tradicional, normal y corriente de lo que hace una empresa día a día, ¿no? Por ejemplo, en el tema de fútbol, cuando hablamos de traspasos, eso no es cifra de negocio. Los equipos de fútbol, y lo digo porque es un tema del que todos hablamos, o la inmensa mayoría, cuando hablamos de cifra de negocio en los equipos de fútbol nos estamos refiriendo a tres grandes partidas: lo que es el estadio, ¿no? Abonos y entradas, el match day, lo que son los derechos por televisión, y en tercer lugar todos los ingresos comerciales, que aquí estaríamos hablando de los patrocinios, la publicidad de las tiendas, pero son estos tres grandes conceptos lo que componen la cifra de negocio de un equipo de fútbol. El traspaso está en otro sitio, es ingreso extraordinario. Un equipo de fútbol, por así decirlo, no es como una ganadería, no se dedica a vender, a comprar y vender jugadores como si fueran ganados, ¿no? No es eso. En la última fila de la cuenta de resultados, evidentemente, ya es el resultado neto del ejercicio. Entre la primera y la última fila, evidentemente, están todos los gastos y todo otro tipo de ingresos que pueda tener la empresa durante un año. Cuando hablamos de un ejercicio, hablamos de un año. Normalmente, casi todas las empresas hablamos del 1 de enero al 31 de diciembre, pero no es así. Hay muchas empresas que cierran el 28 de febrero después de la rebaja. Las empresas agrícolas es normal que tengan un ciclo de negocio que empiece a lo mejor en septiembre y termine en agosto, desde que empieza la recolecta hasta que recogen su producto, lo venden y lo cobran. El equipo de fútbol empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio, coincide con la temporada futbolística, no es de enero a diciembre, ¿no? Si pensamos en nosotros mismos, hablando del resultado neto, nosotros no podemos vivir si nuestros gastos son mayores que los ingresos. Alguien no tiene que poner dinero. Si somos jóvenes, nos lo pondrá nuestra familia. Si somos más mayores, pues tendremos que acudir a un préstamo o nos tendremos que pedir prestado a un amigo, pero no se puede vivir permanentemente con unos gastos mayores que los ingresos. En el mundo de las empresas igual. No se puede permanentemente vivir con pérdida, ¿no? Esta es la verdadera sostenibilidad de las empresas. Sostenibilidad en términos financieros. Esto no quiere decir que las empresas tengan que cumplir todos esos criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, que tienen un coste. Como ayer leí en Twitter, nadie dijo que cambiar el clima fuera ni barato ni fácil, ¿no? Todos esos costes están incorporados a la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se agrupan los costes en la cuenta de resultados? Pues volvemos casi al principio del exceso de información. Una empresa puede tener, como nos imaginamos, puede tener cientos, miles de conceptos de costes y de ingresos. Normalmente se agrupan en 4 grandes partidas en la cuenta de resultados, lo que vienen a ser las compras o costes de aprovisionamiento, lo que compramos para vender. Si forma una fábrica, las materias primas que compramos, que elaboramos y que volvemos y que vendemos como productos terminados, es decir, costes de aprovisionamiento. En segundo lugar estamos el personal, la partida más importante en la inmensa mayoría de las empresas, costes de personal, ahí se meten los sueldos, los salarios, la seguridad social, si le damos alguna prima, si le damos algún premio. En tercer lugar ya estaría el resto de gastos de explotación. Ahí podemos meter la luz, el teléfono, el agua, ¿no? Todo lo que se nos ocurre, el mantenimiento, los viajes, gastos de explotación. Todo lo que no es ni compra ni personal.
Y en cuarto lugar estarían las amortizaciones, que lo hablaré un poquito más adelante, aunque ya lo he esbozado. Pero ese sería el cuarto concepto. A partir de ahí, pues ya son otras partidas menos importantes. Antes de seguir adelante, como estamos hablando de ventas, el IVA no se incluye en las ventas. Si una empresa, nosotros cuando vamos al bar, si vemos el ticket, vemos que está desglosado el coste más el 21% de IVA. Si una empresa vende por 100, lo que vamos a pagarle a la empresa 121. El 21 es IVA, pero la empresa en su cuenta de contabilidad aparecerá 100 como venta. Y lo mismo pasa con las compras. El IVA no está incluido cuando vemos las grandes cifras de las empresas. Las empresas llevan una cuenta de IVA soportado por las compras que han hecho, de IVA que ha repercutido a sus clientes por las ventas que hace. La diferencia pues será Hacienda a devolver o Hacienda a pagar, ¿no? Por tanto, es otra idea básica. Igual que es muy básico, estamos hablando de venta, pero no es lo mismo vender que cobrar. Una cosa es vender y otra es cobrar lo que se vende. Igual que no es lo mismo he comprado que he pagado, ¿no? Cuando nos duele el bolsillo, cuando pagamos. Pero la compra, hay gente que compra y no, y después le cuesta trabajillo pagar. Esto es básico para entender los negocios, ¿no? Porque la principal causa de problemas de las empresas, históricamente y actualmente y en el futuro, es no cobrar a tiempo. No saber cobrar. Esa es la principal causa de concurso de acreedores, ¿no? Que cuando te quieres dar cuenta te falta dinero para atender tus pagos porque tú no estás cobrando lo suficientemente bien. Esto que vale para las empresas, pues vale para los bancos. Los bancos no se pueden permitir el lujo de prestar dinero y no cobrarlo. Ese es el negocio de un banco, prestar dinero. Por tanto, tenemos que entender que los bancos no es un lujo que no se pueden permitir, porque además trabajan con un margen mucho más pequeño que el que pueda ser un concesionario de coche o un supermercado. Seguimos bajando por la cuenta de resultados y dentro de lo que es la clasificación de los ingresos y gastos, se van a clasificar en gastos de explotación, ingresos de explotación, que será el resultado de explotación, y después habrá otro ingreso y gastos financieros, que es el resultado financiero. Bien, dentro del resultado de explotación hay que tener mucho cuidado porque aparece el concepto de otros resultados. Esos ingresos extraordinarios, esos beneficios extraordinarios por ventas extraordinarias, están dentro del resultado de explotación. Hay que tener cuidado a la hora de echar un vistacillo a los balances y a la cuenta de resultados, porque ahí puede haber cosas que no sean recurrentes, ¿no? En una empresa, entonces, tendríamos resultados de explotación. En una empresa normal, no financiera, los ingresos financieros van a ser muy pequeños. La mejor inversión que puede hacer un empresario, si una empresa va bien, es su propia empresa. Por tanto, no tiene sentido que tenga depósitos, fondos de inversión. Transitoriamente puede tener alguno y si genera intereses, pues eso será ingresos financieros. Lo que sí van a tener todas las empresas son gastos financieros, porque todas las empresas tienen financiación, pues como casi todos nosotros tenemos nuestra hipoteca o nuestro préstamo para el coche. ¿De acuerdo? Entonces, al hablar de gasto financiero entramos en otro concepto muy importante de finanzas y contabilidad. Gasto financiero es los intereses y las comisiones. Cuando pagamos un préstamo, la devolución del principal no está dentro del concepto de gasto financiero de la cuenta de resultados. A la hora de calcular el beneficio, lo que pagamos de principal no está dentro de eso. Ese principal hay que pagarlo con el dinero que la empresa genera por sí misma. Y es importante, ¿no? Si tuviéramos delante un recibito de nuestro préstamo, veremos que por un lado está el importe de los gastos financieros y por otro lado está el principal. Y ya al finalizar, por debajo del resultado financiero tenemos el impuesto de sociedades, que normalmente será a pagar, bueno, será el beneficio antes de impuestos, que normalmente será positivo. Si es positivo, tendremos el impuesto de sociedades y ya nos da el resultado neto. El resultado neto es el resultado después del impuesto de sociedades. Y al final de aquí, cuando hablamos de resultados, pues llegamos a otra idea básica de finanzas y que es de lo primero que enseñan a los chavales cuando entran a la facultad o hacen un máster. El beneficio no es igual que caja, ¿no? Se dice que el beneficio es una opinión, está sometido a valoraciones, por ejemplo, a las amortizaciones. La caja es un hecho que se ve, ¿no? Que se ve tangible, ¿no? Entonces, podemos ver empresas que presentan pérdidas durante varios años y que, sin embargo, siguen funcionando con normalidad. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa eso por el efecto de las amortizaciones. Las amortizaciones, el dinero no sale y lo tiene la empresa. Entonces, durante un tiempo puede funcionar con normalidad por las amortizaciones o porque no está pagando a los proveedores, o porque está pagando mal, o porque está pagando tarde, o porque piden dinero al banco y entra dinero, ¿de acuerdo? Y, por tanto, pueden estar presentando pérdidas por las palancas. Si nos volvemos al mundo del fútbol, ¿no? Te inventas una palanca y sigue funcionando. Tu contabilidad, sigues perdiendo dinero. Y al contrario, tú puedes tener un beneficio contable
pero no tener dinero en caja. ¿Y eso por qué puede pasar? Pues tiene un beneficio contable y no tiene dinero en caja. ¿Por qué? Pues principalmente por lo que hemos hablado antes, no estás cobrando. Si no cobra, de nada vale tener beneficios, ¿no? Por tanto, no hay que ser un experto en contabilidad para estas reflexiones que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero sí creo que estos conceptos sí viene tenerlo bien, ¿no? Esto es como el inglés. Todos tenemos la sensación de que necesitamos saber un poco más de inglés, ¿no? Pues con las finanzas es igual. Siempre tendremos la necesidad de aprender más, pero con lo que vamos viendo creo que es suficiente para mantener estas ideas, ¿no? Me parece que aquí venía porque, os sigo adelante, mejor dicho, dentro de que estemos hablando, hablar es fácil, pero lo importante de la contabilidad es medir la utilidad, y la misión de la contabilidad es realmente medir para ser capaz de tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y porque es fácil hablar, ¿no? Entonces no vale decir esto es bueno, esto es malo, o esto es caro o barato. ¿Cuánto es de bueno? ¿Cuánto es de caro? ¿De acuerdo? Y ahora mismo me estoy acordando, ¿habéis visto ese anuncio en la tele que dice, que termina el anuncio diciendo, con un elevadísimo porcentaje de carne? Digo, bueno, este ejemplo lo pongo en mi ponencia, ¿no? ¿Cuánto? ¿Por qué no lo dices, no? Pasamos al balance, que es el segundo gran documento financiero, ¿no? Lo mismo, a la izquierda un resumen, lo que es el activo, y en medio un resumen un poco más detallado, y a la derecha el resumen para que nos viene bien para nuestra ponencia de hoy. En balance viene a ser la foto de la empresa a 31 de diciembre, es la foto en un momento dado. Oye, como tal, a un día, cuando cierra el ejercicio, como tal foto, hay muchas empresas que siempre intentan estar lo más guapas posible, o el 31 de diciembre, o el 30 de junio, si nos volvemos a fútbol, lo más guapas posible. Y muchas, si no se ven guapas, utilizan maquillaje contable a tutiplén, ¿no? ¿Para qué? Para presentar un balance que sea agradable a la vista, ¿no? Para los que entienden un poco de contabilidad. Un empresario responsable mirará su foto, la foto de su empresa cada día, ¿no? Y un balance viene a ser pues como una moneda, cara y cruz, dos partes iguales. El activo por un lado, el pasivo y el patrimonio neto por otro. El debe igual al haber. La inversión, que sería el activo, igual a la financiación, ¿no? Cómo se está pagando esta inversión. Las dos caras de la misma moneda. Esto es un balance. ¿Qué tenemos en el activo? Los bienes y los derechos de la empresa. ¿Cómo diferenciamos o cómo se divide ese activo? En el activo fijo o activo no corriente, y en el activo circulante o activo corriente. ¿Qué tenemos en el activo fijo? Pues vuelvo al tema de la foto, lo que vemos, el edificio, la nave comercial, el concesionario. Eso es el activo fijo, es algo que siempre tiene la empresa y que necesita tener para desarrollar su actividad. ¿Y cuál es el activo circulante? Pues lo que va rotando prácticamente cada día. Por eso se llama circulante. Ahí también hay algo que puede ser en la foto, porque si vamos a comprar a un restaurante, a un supermercado, pues la leche, existencia, ¿no? Que compra y vende y que van cambiando permanentemente. Eso es el activo circulante. El activo circulante se divide en tres grandes partidas. Las existencias, lo que vende la empresa, lo que se llama deudores, que serían clientes y otras cuentas a cobrar. Aquí estamos hablando de derechos, ¿ves? Bienes y derechos, pues existencia es un bien material. Clientes es un derecho de cobro, ¿no? Está dentro de deudores porque ahí puede haber hacienda, puede haber otras partidas, ¿no? Y después tesorería, lo que hay en caja. Lo puedo tener en caja, en el cajón, o lo puedo tener en el banco. O incluso lo puedo tener en una inversión que sea completamente líquida y que se considera tesorería, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos a la derecha del banco? Bueno, por cierto, antes de seguir con la derecha del banco, fijaros que me ocurrí, vamos a medir, lo que hemos dicho antes de la importancia de medir en la contabilidad. Si yo vendo por 120 en un año, quiere decir que yo estoy vendiendo 10 al mes, ¿no? 10 por 12 meses, 120. Si yo considero que estoy cobrando cada 2 meses, que yo vendo a plazo y cobro a los 2 meses, mi cifra de clientes necesariamente tendría que hacer 2 meses de venta, 10 por 2, 20. Si yo miro mi balance, o el que me lleva, o mi asesor, o el del banco cuando me da un préstamo, mira mi balance y ve que en cliente tengo 30 o tengo 40, pues si yo no me he dado cuenta, alguien me va a decir, tú no vendes a 2 meses, a ti o alguien no te paga o te están pagando tarde, porque si te deben 30 o 40, te están debiendo bastante más, te están debiendo o 3 o 4 meses de venta, y eso te está afectando a la caja.
y te puede generar problemas, ¿no? Es la importancia de medir. Y efectivamente entramos en un concepto de contabilidad del que seguramente no conocen tanto mis amigos, ¿no? El de con partida doble. Todo acontecimiento económico en la contabilidad se registra en dos sitios, en el debe y en el haber. Que vendo, pues si vendo hay lo mismo importe o en caja o en cliente. Que compro, pues la pasta que ha salido de caja o de bancos, ¿no? La tengo que deber a proveedores o la tengo en existencia. Patrimonio neto, la parte de la derecha del balance tenemos dos partes, el pasivo y el patrimonio neto. Pasivos, deudas. Yo, para financiar lo que tengo en el activo, tengo o deuda, y la diferencia entre el activo y el pasivo es el patrimonio neto. Patrimonio neto que lo podemos considerar casi solvencia. Aquí es la primera vez que entra el concepto de solvencia. Lo veremos más allá. La solvencia se puede definir de muchas maneras, pero casi todos nos van a llevar a este lugar, ¿no? A lo que es el patrimonio neto de una empresa. Y para hacer un ejemplo, vamos a pensar en nuestro balance personal. Si nosotros en nuestra casa no hiciéramos nuestro balance y solo tuviéramos una vivienda. Yo tengo una vivienda y no tengo ningún tipo de hipoteca, mi balance a la derecha es 100 y a la derecha pues soy rico, patrimonio neto 100. Soy rico hoy en día, ¿no? No tengo hipoteca, tengo una vivienda, jolín, ¿no? Si soy joven y me acabo de comprar la casa y el banco me da el 80% del valor de la vivienda, pues mi balance sería, yo tengo 100 en el activo, mi patrimonio neto sería del 20% de solvencia, o 0,2 si utilizamos ratio. 0,2 en un ratio es igual que 20%. Si pasa la vida y mi casa ya ha pagado la mitad de la hipoteca, pues seré un 60% de solvente y tendré una hipoteca del 40%. Allá valgo más de lo que debo. Valgo 60, debo 40. Soy más solvente que cuando compré la hipoteca, ¿no? Y menos que cuando la pague. Bien. Cuando hablamos de deuda, efectivamente, no todas las deudas son iguales. No es lo mismo el impuesto a pagar dentro del mes que viene, que es una deuda de Hacienda que la voy a pagar, pues sí o sí, porque además está asumido. Los proveedores, cuando tengo que pagar por el supermercado, le tiene que pagar a la leche o a los chocolates, y que bancos sí aprietan un poco más y también tenemos claro que tenemos que pagar. Dicho esto, ya veréis, si no lo habéis vivido en primera persona, lo difícil que es un banco que te considere, que te dé un préstamo. Bueno, más que difícil, no, los papeles que te piden, porque el banco te analiza, si eres persona física, te están pidiendo tus impuestos y tu patrimonio, si eres empresa, tu estado financiero. Los bancos, como digo, te analizan y al final nos podemos encontrar incluso con la sorpresa de que al final no nos dan el dinero que queríamos o no nos dan el plazo que necesitábamos o incluso nos cobran más caro de lo que habíamos pensado. En función de nuestros parámetros, ¿no? El banco nos va a dar unos plazos y unas condiciones determinadas. Y aquí entramos en otra idea básica a la hora de hablar de balance y de pensar en balance. No sé si la deuda es el principal que debemos. Si yo pido un préstamo por 60.000 euros a 10 años, mi deuda en balance es 60.000 euros. Que nadie piense, o en ningún momento serían los 76.367 euros, que sería multiplicar todas las cuotas por los 10 años. No, la deuda es 60.000. Y si pagamos mes a mes en nuestro balance, mes a mes nuestra deuda cada vez será menor, menor y menor. Porque cada mes vamos pagando principal, ¿de acuerdo? Y también cada mes vamos a ir pagando menos gastos financieros, porque nuestra deuda es menor. Cuando hablamos de un préstamo personal, la cuota es la misma, porque en esa cuota cada vez vamos pagando más principal. Pero los intereses, si os dais cuenta, van disminuyendo. ¿Por qué? Porque la deuda va cayendo cada mes. Pero que tengamos claro, cuando se habla de deuda es el principal de la deuda, no es todo, ¿no? Y lo que se incluye en la cuenta de resultados son los gastos financieros. No se incluye ese principal del que estamos hablando. ¿Vale? Dicho esto, pues ya podemos intuir otro concepto, otra idea importante. No todo lo que entra en la empresa es un ingreso que pasa por la cuenta de resultados, ni todo lo que sale de la empresa es un gasto que pasa por la cuenta de resultados, ¿no? Todo lo que se invierte, pues tiene que salir o bien del dinero que ha generado la empresa, vía beneficios, ¿no? O amortizaciones, o bien capital inicial, o bien el capital inicial aquel que pusimos, o ampliaciones de capital de los socios, o el banco, vamos al banco y el banco nos presta dinero. Pero ese dinero que el banco nos presta, ni el dinero que nos presta el banco es un ingreso en la cuenta de resultados, ni la inversión que hacemos con ese dinero es un coste. El apunte contable sería, el banco me da el dinero y yo lo invierto en mi inmovilizado. Ahí no interviene el resultado anual, ¿de acuerdo? Por tanto,
vemos que todo se puede complicar. Tampoco todo lo que está en el pasivo es deuda, porque hay una cosa que se llama provisiones. Tampoco todo lo que está en el activo fijo se puede ver, porque puede haber una concesión administrativa que es un activo fijo inmaterial. Pero como vuelvo al inglés, nosotros nos vamos a quedar en el B1. Esto ya es para un nivel avanzado de inglés. Nosotros seguimos con B1, que creo que podemos ir entendiendo y para empezar un poco desde cero entendiendo los conceptos básicos, ¿no? Viendo el concepto básico es una cosa que siempre me estoy dando cuenta que muchas de las cosas, aunque estos son temas recurrentes y en mi caso, pues toda una vida trabajando, pero son siempre temas de actualidad. ¿Qué es el informe de auditoría? Son cosas que salen en las noticias. Cuando se habla del informe de auditoría, el informe de auditoría no es ni más ni menos que unas personas que vienen de fuera, unos expertos independientes de la empresa, que te revisan la contabilidad y te dicen si tu contabilidad está bien hecha o no está bien hecha. Si tú llevas por debajo, si tú ya tienes algo escondido y no se lo enseñas a nadie, tienes una contabilidad B o una contabilidad en dinero negro, eso no te lo va a ver nadie. No va a haber informe de auditoría que te diga nada de eso. La auditoría te mira lo que tú le enseñas y tú le enseñas tu contabilidad oficial. Y a partir de ahí, la conclusión de una auditoría se pone en un documento de varios folios, pero siempre empieza con este párrafo de opinión, que viene a decir, y que lo pongo aquí porque es de lo que estamos hablando. Las cuentas anuales expresan en todos los aspectos la imagen fiel de la empresa, lo que he dicho, la foto del patrimonio, de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre, así como sus resultados y flujos de efectivo, de acuerdo pues con los principios y criterios contables, ¿no? Nos viene a decir que la contabilidad está bien hecha de acuerdo con los principios de contabilidad, porque realmente la contabilidad como ciencia no tiene verdades inmutables, pero sí tiene unos principios y tiene unos criterios de valoración que al final lo que busca es representar esa imagen fiel de la empresa. Y prácticamente con esto habría que acabar la introducción. Me quedan 4 cosillas, me parece que 10 minutos. Bueno, ¿qué es eso de las amortizaciones? Pues, por repasar, las amortizaciones es un gasto, realmente te afecta hasta la menos cuarto, ¿vale? Me lo apunto aquí. Las amortizaciones te afectan al resultado cada año, ¿de acuerdo? Pero es un gasto que no supone una serie de dinero. Ese dinero se queda en la empresa para el futuro. Por tanto, si yo invierto por 50, que he puesto un ejemplo, y lo que invierto tengo una vida útil de 5 años, después puede durar 7 o puede durar 3, pero si pienso que va a durar 5 años, mi coste es de 10 cada año. Eso es lo que va a la cuenta de resultado, ese desgaste, ¿de acuerdo? Entonces es importante que esos 10 es una especie de ahorro, es para que la empresa siga en funcionamiento. La sostenibilidad de la empresa en términos financieros, lo que habla de mi amigo, lo que ahorra, el ahorro que se queda ahí. Porque si no hubiera amortización, pues nosotros ganaríamos cada año 10 más, tendríamos mucho más beneficio. Pero parte del beneficio se lo llevaría Hacienda en el impuesto de sociedades. Y seguramente parte de ese beneficio pues me lo llevaría yo, porque tengo la caja reventando, ¿no?, de folio, ¿no? Entonces, ese apunte contable es lo que te permite que la empresa tenga su continuidad. ¿Y qué es el EBITDA? Que es otra cosa que está permanentemente en los titulares. Pues esto lo incluí anoche porque mi inglés es malo y no lo voy a repetir en inglés. EBITDA son las iniciales en inglés de los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Eso es el EBITDA. El EBITDA seguro que lo habéis visto en muchísimas titulares de prensa. Y si os dedicáis al mundo de la finanza, seguro que trabajáis con el EBITDA todos los días, ¿no? El EBITDA es muy utilizado. El EBITDA, pues justamente si hacemos caso a la definición, le trazo una línea a la cuenta de resultados justamente por delante de las amortizaciones y ya tengo el EBITDA. Es muy usual. ¿Por qué se utiliza tantísimo? Primero porque es muy fácil. Es muy objetivo, ahí no hay sujeto a interpretaciones. Es muy fácil y es muy objetivo. Y después, sobre todo, es un primer indicador de la generación de caja, de lo que estamos hablando. Lo importante no es el beneficio, es la caja. Pues ahí tenemos todo lo que ingreso y ahí está todo lo que sale, sin entrar en las amortizaciones. Por tanto, es un buen indicador, muy objetivo y fácil de ver. ¿Cuál es lo malo? Pues lo malo es que a lo mejor el EBITDA que genera no es suficiente para seguir vivo, porque tienes que invertir. Entonces, te puede ser porque tienes muchísima deuda. Si al final tienes un EBITDA positivo, pero te lo tienes que gastar en banco y ni siquiera te llega para pagar el banco, tienes un problema. Eso es lo importante. ¿Y por qué aparece tanto el EBITDA muchas veces? Pues porque esto también es otra crítica al EBITDA. Y además me doy cuenta cuando lo leo en los titulares de prensa. Cuando alguien me dice y me habla del EBITDA, es porque debajo del EBITDA tiene poca cosa que mostrar. Si tiene EBITDA, seguramente, si me habla del EBITDA es porque tenga pérdida o no sea capaz de tener beneficio. Entonces, ahí es donde está lo bueno del indicador y lo malo del indicador. Y fijaros a partir de ahora, porque es que yo recurrentemente
hay algunas empresas que cada año los titulares solamente me hablan del EBITDA, ¿no? Y cuando me voy abajo, pues veo que entiendo por qué me hablan del EBITDA, ¿no? Después tenemos los estados financieros. Cuando hablamos de cuentas anuales, estamos hablando de balance, cuenta de resultados, la memoria y el estado de flujo de efectivo. No vamos a entrar, seguimos en B1 y no voy a entrar en el estado de flujo de efectivo, pero mientras que la contabilidad sigue el criterio del devengo, es decir, yo fijo las ventas y las compras cuando se genera el derecho, ¿no? Cuando emito la factura, el criterio de caja es la caja que se mueve. El estado de flujo de efectivo mueve realmente la caja. Como se pueden llegar a las mismas conclusiones con estos dos indicadores, no vamos a profundizar, pero sí viene bien lo bonito, para mí, lo bueno del estado de flujo de efectivo es que te divide la caja que se genera en flujos de inversión, flujos de explotación y flujos de financiación, ¿no? Para profundizar en el conocimiento de la empresa. Pero para profundizar en el conocimiento de una empresa hay que leer la memoria. Ya hemos dicho, balance, cuenta, resultados, estado de flujo de efectivo y memoria. Sin leer la memoria, mejor no... Bueno, podemos hablar porque todos opinamos, yo el primero, pero para hablar con propiedad, para estudiar en una empresa, viene bien leer la memoria, porque ahí es donde te explican todas las partidas del balance. ¿Qué hablamos de rentabilidad? La rentabilidad es lo que gana una empresa, pero rentabilidad cuando tenemos una inversión y vamos al banco es el tipo de interés que vamos a recibir. Ojo que cuando vamos a una imposición a plazo, el banco pensamos en lo que vamos a recibir, pero nunca pensamos en que podemos perder el dinero. Cuando hablamos de rentabilidad también se puede perder el dinero. Determinadas inversiones podemos perder parte del capital invertido. Entonces, el concepto de rentabilidad es... para cuando un banco presta el 4%, la rentabilidad del banco sería el 4%. Aquí tengo varios ejemplos de rentabilidad. Hay una función en la hoja Excel que se llama TIR, tasa interna de rendimientos. La rentabilidad es un concepto que se mide en porcentaje y año a año. Año a año. Cuando se dice que tal impresión tiene una rentabilidad del 8%, es una rentabilidad media del 8%. Pero en estos tres ejemplos, si yo me estoy pensando en una inversión a 10 años, si yo invierto 100 con una visión horizonte temporal de 100, la primera inversión es engañosa. Si cada año recibo 8, en el año 10, pues, y termina la inversión en el año 10, he perdido dinero. De hecho, 8 por 10 son 80. La rentabilidad es negativa. Para que la rentabilidad sea del 8, yo al final del año 8 tengo que recuperar los 100 invertidos. Tengo que tener 8 y en el año 8 recibir 108. Y me voy a la derecha y tenemos fondos de inversión que invierten. Bueno, ayer vimos la compra del Atlético de Madrid, pero lo vemos en hoteles. Un montón de empresas están entrando fondos de inversión, sobre todo empresas o bien que necesitan capital para crecer o bien que tienen dificultades. Si un fondo de inversión invierte 100 y a partir del año 1 gana 10, en el año 2 recoge 12, en el año 3 requiere inversión y son 5, si nos vamos a los 10 años, esa inversión sí es positiva, 8,7. Pero si a ese fondo de inversión le medimos la rentabilidad en el año 5, pues está perdiendo un dineral. Hay que tener cuidado en el horizonte a largo plazo donde uno quiere hacer inversiones, porque los primeros años podemos ir perdiendo mucho dinero. Tener claro cuál es el horizonte de mi inversión. Hemos hablado de resultados y de cuenta de resultados. De balance y de cuenta de resultados no son documentos independientes. Evidentemente, ya podemos pensar que la cifra de cliente dependerá de lo que venda, la tesorería también, mi gasto financiero dependerá de la deuda, ¿no? Igual que las compras, las partidas de proveedores estarán en función de las compras. Si a este resultado neto final le sumo las amortizaciones, tenemos el concepto de cash flow. Cash flow o fondo generado, la caja que genera la empresa. Esta caja que genera la empresa es la que nos permite o reducir deuda bancaria, o invertir, o dejarlo en tesorería. Pero es la caja que genera la empresa, ¿de acuerdo? Y la finalidad de la contabilidad parece que es medir el pasado. No, la contabilidad, otra actividad es mirar al futuro. Entender los números de nuestra empresa es, con lo que tengo delante mía, hacer predicciones de futuro. Los límites salariales, que en términos técnicos se llama coste total de plantilla deportiva, es un ejemplo del futuro. ¿Qué tienen que hacer los equipos de fútbol? Al principio de liga, como todo es al principio de temporada, que sabemos más o menos los ingresos que vamos a tener, sabemos lo que me va a costar la plantilla, el límite salarial lo que hace es a los ingresos que voy a tener, le resto los gastos de estructura de mi club. La diferencia es lo que me puedo gastar en jugadores. Y lo que nos interesa para esta ponencia, y por eso pongo el ejemplo, es porque aunque lo llamemos límite salarial, el concepto técnico es límite de coste de plantilla, porque el coste de plantilla, el límite salarial, incluye las amortizaciones. ¿Por qué incluye las amortizaciones? Pues por lo que estamos hablando. El coste de los futbolistas es lo que le pago más la amortización de lo que he pagado cuando lo he fichado. Por tanto, ahí está. Y ya estamos en disposición de entender por qué se incluyen las amortizaciones, porque es lo que permite la sostenibilidad de cualquier empresa y también de los clubes de fútbol. Y prácticamente, pues, hasta aquí, ¿no?
Para los que no estáis familiarizados con la contabilidad, todos llevamos nuestra contabilidad particular, pues espero que os haya servido. Para los que sois expertos, pues me tenéis que comprender. Mi público, no eran realmente expertos, ¿no? Espero que intento empezar de cero y que espero que más o menos esto que hemos visto, pues os haya ayudado. Si tenéis una idea, por terminar, eres un emprendedor joven, si tienes una idea, si tienes constancia, algo de suerte hay que tener y además conocer tus números, pues seguramente vas a tener éxito en tu negocio, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. ¿Hay alguna pregunta del público? Porque hemos recibido varias desde el canal online, pero si hay alguna desde el público siempre tienen prioridad. Bueno, voy empezando con la online. Si se os ocurre algo, me paráis. Juan, ¿cómo influye el nivel de educación financiera del equipo directivo en la capacidad de una empresa para anticipar y superar crisis económicas o de liquidez? Pues básico, creo que lo vamos a hablar. La educación financiera, el conocimiento, la educación financiera ya a nivel avanzado, con conocimiento de contabilidad y de finanzas, pues el futuro se anticipa conociendo tu presente y analizando tu pasado. Realmente las empresas no van mal de la noche a la mañana, las empresas van poco a poco. Si uno va mirando los balances y las cuentas de resultados, las empresas van decayendo poco a poco. De la noche a la mañana no te das cuenta que no puedes pagar. Hay un proceso donde dices, no puedo pagar, o este no me paga. Ya previamente te das cuenta de quién te paga bien, de quién te paga mal, y si tu proyecto realmente va como tenías previsto o no tenías previsto. ¿Existen indicadores concretos que demuestren que una mayor cultura financiera dentro de la empresa se traduce en mejores resultados económicos o en una gestión más ética y responsable? Bueno, realmente es complicado. Lo de la gestión ética y responsable, eso se da por descontado. Eso con educación financiera, sin educación, eso es educación. La ética está por encima de cualquier otro concepto, ¿no? Y la responsabilidad está la responsabilidad primera es conocer tus números, como estamos hablando. Y al hilo de lo que hemos preguntado antes, efectivamente los grandes directivos tampoco tienen por qué saber mucho de contabilidad, y si saben no están pendientes de sus negocios. Entonces requieren, de hecho grandes empresas suspenden pagos, ¿no? Requieren de ese equipo intermedio de directivos. Muchas veces tú eres un experto en marketing, eres un fantástico comercial. Los otros días lo vimos en las sesiones de Dufiem, ¿no? Puede ser un fantástico comercial, pero después necesita tener a alguien con más reposado, que esté en su despacho, que te mire los números. Se necesitan muchos perfiles para el éxito de una empresa, pero todos los perfiles deben tener esa mínima educación para comportarse bien con todo el mundo y educación financiera para entender mínimamente los números, pero luego efectivamente no todo el mundo llega a todo, está claro. Creo que hay otra pregunta. Hola, soy Rocío García y soy empresaria, como si tuviera un problema, pero lo tenemos todas las pequeñas empresarias. Y te he estado oyendo y quería saber, ¿qué consejos nos darías a las micropymes o autónomas que estamos solas ante el peligro en el día a día? ¿Por dónde empezamos en esto de realmente controlar financieramente nuestra empresa o contablemente nuestra empresa? ¿Nos aconsejas, aparte de formación, como has estado diciendo, que es tener conocimiento aunque sean básicos, cuál sería el punto de atención en una pequeña empresa? Yo lo pienso muchas veces, pero yo creo que realmente habría que, tu experiencia te lo dirá, tendrás que estar encima de la caja, ¿no? Encima de la caja permanentemente, dedicar mucho tiempo a pensar en tu negocio y ver en tu negocio qué cosas es obligatoria que midas prácticamente cada día, ¿no? Y tendrás que estar pendiente de los costes, de los precios de compra, intentar trasladarlo a los precios de venta. Realmente es que es muy complicado el día a día de un negocio, es muy fácil hablar, como yo decía aquí, otra cosa es ponerse delante del toro, pero la caja me parece que debe de ser lo fundamental, porque es que si no duermes, ¿no? Si no tienes dinero en caja, al final esa noche no duermes, y pensar como cada negocio es un mundo, en tu propio negocio, ¿qué tengo? En la hoja de cálculo que meto cada día, que me intenta anticipar futuros
futuras incidencias, no voy a Sí, llamar no, problemas, y sentido común, ¿no? También, Sentido ¿no? común, El tema, creo, de estar en esa... que no es vender, ¿no? Vender, Sí, sí. vender, hoy he vendido tanto, no, ¿cuánto he cobrado? ¿No? Sí, vale. ¿Y a quién le he vendido? Sí, sí, ¿No? sí, eso sí son buenos o no pagadores. Pues muchísimas gracias, Juan. Nada.